Uno pregunta a las personas si Dios es importante para ellos y la mayoría puede decir que sí. Inclusive algunos pueden decir, bueno, es importante, me congrego, ofrendo, participo en cosas de la iglesia. Una cosa es que algo sea importante y otra cosa que sea central. Central, prioridad. Porque cuando hablamos de importante, hacemos jerarquías en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante? Vamos a poner muchas cosas. Algunos ponen la familia, otros ponen sus finanzas, otros ponen su salud. Pero Cristo tiene que ser lo más importante, central. Y solo cuando nos exponemos al amor de Cristo, a la cruz, podemos decir la verdad de que el amor de Cristo nos constriñe. Solo ahí. Solo exponiéndonos al Evangelio podemos decir que el amor de Cristo no me deja otra opción que seguirlo. Mientras tanto, sí, Dios es importante, pero hasta ahí. Y lo vemos en muchas personas eso, constantemente. Así que es importante que tengamos en claro esto, y por eso digo, porque cantamos de la gracia del Señor, más grande que el pecado. Él dio toda su vida ahí en la cruz, y por ese sacrificio nosotros somos salvos. Y si empezamos a entender, a tomar conciencia de esto, Cristo no solo va a ser importante, sino va a ser central en nuestras vidas. La semana pasada comenzamos con estos dos versículos. En realidad hicimos, más que expositivo, sí, agarramos algo del texto, del 18, y hablamos de la buena batalla. Y nos centramos en la lucha, en la guerra espiritual, la batalla espiritual que tiene todo creyente desde el momento que dijiste sí, del momento que el Señor, que el Espíritu Santo sopló a tu vida, tus ojos fueron abiertos, miraste a Cristo en fe y arrepentimiento, comenzaste una nueva vida, entonces comenzó una lucha, una guerra ahí. Una guerra contra esos tres enemigos que en realidad es uno, porque todos responden a lo mismo. Es contra Dios, contra nuestra carne, contra el mundo, el sistema del mundo y contra Satanás. Esos tres enemigos. Y empezamos a hablar un poquito, decir qué es realmente la guerra espiritual, la lucha espiritual. Esto tiene que ver con la mente de las personas. Satanás lo que quiere es mantener a las personas en la falsa religión. De eso se trata todo para Satanás. Que no le resplandezca la luz del Evangelio, que no les esté expuesto al verdadero Evangelio. Cuando oramos y predicamos, Señor, que prepare la tierra, cuando sobre todo estamos orando, Señor, prepara la tierra, prepara esos corazones para que la semilla, también le pido al Señor que esa semilla sea la semilla, que sea la palabra. Cuando el Señor está hablando de la parábola del sembrador, Él no está cuestionando en ese momento lo que se está predicando. Es la semilla, es la palabra. Se está predicando bien. El problema es que si se está predicando mal, como pasaba en Éfeso y como pasa mucho, Señor, líbranos de eso, que primero que sembremos la semilla, la palabra, el Evangelio, y que caiga en buena tierra, que dé fruto. Y entonces uno ora eso, pero lo importante es que prediquemos el Evangelio. Y estamos justamente en esta guerra, estamos predicando la palabra del Señor. Esto es una guerra por la vida y la muerte eterna de las personas, que sobre todas las cosas está envuelta a la gloria de Dios, lo más importante de todo. Y acá Timoteo está en primera fila, ahí en la primera línea de batalla. Pablo le rogó que se quedase ahí, y asumimos que si le rogó es porque Timoteo no estaba muy convencido. Cuando alguien ruega a alguien es porque... Si la persona acepta rápido algo, entonces no hay que rogar nada. Pero estaba muy convencido, y ya lo dijimos por varias razones, que no vamos a entrar ahora en ese punto, pero la realidad es que era una tarea difícil, menuda, de tener que combatir, luchar contra estas personas que estaban predicando mal. Por eso es lo que le dice que la razón, porque él lo deja ahí para que mandase que no se enseñe otra cosa distinta. Están enseñando algo que no era el glorioso evangelio del Señor. Y eso se trata. Ahora, Timoteo no estaba solo en esta lucha. Por favor, si me acompañan el 18 y el 19a. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 18 y 19, la primera parte, hasta la coma. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Y eso hablamos la semana pasada, la buena milicia.
la buena batalla, manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cómo lo vas a hacer, Timoteo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces, él no estaba solo en esta lucha, fue confirmado por revelación de Dios con relación a él. Una confirmación específica para Timoteo, y ahora fue comisionado por Pablo, y por esta razón su servicio como soldado de Cristo estaba dispuesto, orientado en el contexto de autoridad y confirmación de la iglesia. Ahora, es decir, en otras palabras, él era responsable ante la iglesia y ante la cabeza de la iglesia por su conducta en la lucha. Responsable ante la iglesia y sobre todo ante la cabeza de la iglesia por esta lucha. ¿Qué tenía que hacer Timoteo para llevar a cabo su responsabilidad ante el Señor y ante la iglesia? En primer lugar, tenía que obedecer un mandamiento. Y lo que vamos a ver hoy son 2 puntos nada más. No por eso corto, tampoco tan largo, queremos si tenemos la cena del Señor, pero vemos 2 cosas acá. Hay una responsabilidad más allá de uno mismo y hay una responsabilidad dentro de uno mismo. Ahora vamos a ver la responsabilidad más allá de uno mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un llamado del Señor que no tiene nada que ver con Timoteo. Así como se eligió a Pablo, que iba camino a Damasco, que no era por algo que él hizo, algo externo a Pablo, algo externo a Timoteo, algo externo a cada uno de nosotros, que no tiene que ver con nosotros porque hicimos mérito para que nos pongan ahí, porque estamos calificando en principio, antes del llamado. Entonces, acá hay algo externo, entonces una responsabilidad más allá de sí mismo. Ahora, lo primero que tiene que hacer es obedecer, hay un deber. Hay un mandamiento acá que se está dando. Timoteo tenía que obedecer un mandamiento. ¿Cómo comienza? Este mandamiento. Esa palabra mandamiento, parangelian en griego, se emplea básicamente, está asociado con una orden militar. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque esto quiere decir que no es una sugerencia ni algo que se pueda discutir, es un mandato para cumplir un mandamiento. En las jerarquías militares, el subalterno, digamos, no puede cuestionar las órdenes del que está arriba. Y acá esta palabra no es un mandamiento cualquiera, es de orden, de corte militar, tiene ese peso, no es algo que Timoteo podía cuestionar. Y en el 5:21 de esta epístola, Pablo comisionó a Timoteo y lo hizo responsable ante Dios el Padre y el Señor Jesucristo y los ángeles escogidos. Ahí ya que estamos ahí en el libro, en el 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Te encarezco. Otras versiones dicen te conjuro, o sea, te lo digo delante del Señor, delante. Y él entendía bien, Pablo, que es delante de Dios, Esto es delante de Dios, te encarezco delante de Dios. Entonces él está dando esta responsabilidad. Hay un mandato que hacer. Él tenía que hacerlo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. También lo dice en 2 Timoteo 4, 1 y 2, lo mismo encarece. Y el punto aquí es que él tenía que responder ante Dios y ante Cristo por su ministerio. Él era responsable, como también el autor de Hebreos habla, de pastores, de ancianos, quienes han de dar cuenta, dice. Cuando dice obedezcan a vuestros pastores, lógicamente que todos vamos a dar cuenta delante de Dios. Sé que no es una excusa. Yo sé que hay gente que para imponer su autoridad, su mandato, si se quiere, porque lo hacen con autoritarismo en la iglesia, muchas veces ponen, mirá que yo voy a dar cuenta delante de Dios, voy a hacer lo que yo te digo. No, si vos estás sabiendo que está algo mal, vos te vas a dar cuenta delante de Dios por estar enseñando algo que no hay que enseñar. No se hagan maestros muchos de vosotros, Santiago 3:1, peor la condenación. Ahora, pero acá cuando hay un encargo de parte de Dios, por supuesto, una persona tiene que responder ante Dios y ante Cristo por su ministerio. Y de esto se trata. Un comentarista dice, Timoteo tenía un deber con Dios en la iglesia, algo de lo que nuestra tolerante cultura conoce muy poco. Hablamos mucho de libertad, de éxito, gozo y paz, pero poco del deber.
Sin embargo, estamos ligados por el deber para obedecer al comandante y cumplir nuestros ministerios. Estas cosas no son optativas. No había opción para Timoteo acá. No era algo, porque esto es una orden que viene de arriba, eso es un llamado dado por el Señor. Después lo vamos a ver, en este caso y en esta época fue confirmado inclusive con profecías, pero no es algo que él podía cuestionar. ¿Cuál es el deber del siervo? El Señor destacó la importancia del deber. ¿Por qué no me acompañan? Porque es una cita de varios versículos, de 3. Me gustaría que los leamos. Vamos a Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. Hay un concepto erróneo, distorsionado de lo que es ser un siervo hoy en día. Más bien los que tienen, lo ven como un título, como un puesto jerárquico, que hay que servirle. 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Dónde está? Bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. No más de eso. Y así es. Ese es el deber del siervo. El siervo es alguien que va. A veces uno cuando lea un pasaje como este pasaje dice, ¿con qué mentalidad venimos a la casa del Señor? ¿Con qué mentalidad nos manejamos? Si venimos con mentalidad de siervo, con mentalidad de amo, porque cuando venimos reclamando, Señor, te reclamo esto, el otro no está con mentalidad de siervo. Vos parece que sos Señor y el Señor es el siervo. Pero aquí se ve el deber del siervo. El deber del siervo, y al dar su testimonio delante del rey Agripa, Pablo dice que no fue rebelde a la visión celestial. Él sirvió, cumplió su deber, eso está en Hechos 26, 19. Y es que Pablo comprendía con claridad, con mucha claridad, el concepto de deber. Vamos ahora, antes de volver a Timoteo, a 1 Corintios 9, 16 y 17. 1 Corintios 9, 16 y 17. ¿Estamos ahí? ...16 y 17... Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿No? Esto también me es impuesta necesidad, se puede traducir como que estoy bajo deber de hacerlo. Me es impuesta obligación ineludible. Estoy obligado por Dios. No tengo opción. Así que no tengo de qué gloriarme, porque esto se me dio a mí, no es algo que yo no tengo nada, que yo tengo que dar el mensaje del evangelio, pero en realidad yo no tengo nada que ver con el evangelio. ¿En qué sentido? Que yo no fui el que vivió la vida perfecta, yo no fui el que murió en la cruz, yo no soy el que imparto salvación, es el Señor. No tengo de qué gloriarme, y además no estoy haciendo ningún favor a Dios, y se me impone necesidad, y ay de mí si no lo anuncio. Estoy bajo obligación de hacerlo, no tengo opción. Hay un llamado externo que viene de Dios que no te deja opción. Pablo reconoció que estaba bajo una obligación divina de usar sus dones y cumplir su llamamiento. En Hechos 24, ahora lo leo yo, 20-24, le dice a los ancianos de Éfeso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Él no estimaba como gran cosa su vida, lo único que quería acabar la carrera y cumplir con el deber que se le dio. Hay un llamado que va más allá de uno. Como estamos viendo, acá hay un llamado más allá, hay un mandato que cumplir. Y cada siervo del Señor está ligado por deber para llevar a cabo su ministerio. Y todo esto no se trata de hablar de que si es un líder, un anciano, donde Dios te puso, con los dones que Él te dio, dentro del cuerpo, ahí te puso el Señor soberanamente. Los dones no es algo que vos te lo ganás, los dones ya lo enseñamos muchas veces cuando estuvimos en 1 Corintios 12, hablamos de los dones y Él lo da soberanamente, no es algo que yo le tengo que pedir al Señor, yo tengo que descubrirlo. Porque si yo le estoy pidiendo al Señor un don, entonces estoy diciendo te equivocaste. Yo quiero el don que tiene Juan. Conmigo te equivocaste, Señor, el otro era el don. No, Él lo da soberanamente, como dice ahí en el versículo 11, capítulo 12, es el Espíritu que reparte como Él quiere. Como Él quiere. Y el problema de ellos era que estaban buscando dones visibles, dones que sean a la vista de las personas porque buscaban reputación. No, dejen de hacer eso, le dice Pablo en realidad más adelante, lo que es la idea. Acá el punto es que el Señor te puso en un lugar, ya sea en un lugar o en otro, tenemos una responsabilidad ante el Señor. En el Antiguo Testamento vemos el caso de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel y de Jonás. Todos ellos en un momento, o varios de ellos tuvieron, por ejemplo, Moisés sabemos bien cuando él dice, no, Señor, manda a otro, por favor, yo soy tardo para hablar, no puedo, y está metiendo excusas. Y varios, Jeremías en un momento determinado, ya mirá, se burlaban de mí, me tiraron a las cisternas, yo ya no quise hablar más, no quise saber más nada del Señor, pero había eso va a pasar con el ministro del Señor. En un momento tal vez quiera ser rebelde a la visión, capaz que quiera ignorar la visión, pero hay un fuego dentro de uno que no, y no pude callar, hay un fuego que penetraba mis huesos y no me pude callar, quería callarme, en un momento dije no quiero predicar más. Y así lo vemos. Bueno, Jonás, de Jonás sabemos bien que directamente disparó para el otro lado, todo lo contrario, Tarsis, no se sabe si es un lugar verdadero, pero lo que sí estaba hablando es que era del otro lado del mundo. Anda tranquilo, Jonás, para allá que en un par de días, 3 días nos vemos en Nínive. No va a poder usar del llamado del Señor, no va a poder huir del llamado del Señor. Entonces hay una responsabilidad más allá de uno, que es ese llamado que da el Señor, una responsabilidad para cumplir. Y Pablo ordenó a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Según Timoteo, lo conocemos bien, 4, 1 y 2, ahí también está hablando. Cuando parece conveniente y cuando no parece conveniente, en cualquier momento. En cualquier momento. Estaba una persona que era cercana a nosotros, que estaba haciendo un cumpleaños de 15 para su hija, y además que pasaron una música que no edificaba, que si uno entraba ahí no parecía realmente que era un cumpleaños. Hablamos con él, dijimos no nos pareció bien, que era un cumpleaños cristiano, ¿no? Que no parecía un cumpleaños cristiano, no nos pareció bien, se enojó. Y me dice, yo si quiero predicar, digo, ¿por qué no aprovechaste? No te estoy diciendo, pero si no querés hacer la predicación ahí en el cumpleaños 15, ni oraron por la comida, era una oportunidad para decir, bueno, vamos a agradecer a Dios, porque si cumplió 15 años mi hija es porque Él lo determinó, eso es soberanía, Él da la vida, Él la quita, Él da todo, así que vamos a aprovechar este momento. No, yo si quiero predicar a alguien, me junto en mi casa a 4, no es que si quiero predicarle, no tenés opción. Y tenés que usar cada oportunidad. Aparte, si Dios es el centro de tu vida, ¿cómo no vas a agradecerle? Es una manera de testificar también del Señor. Ahí, aprovechá ese momento. No te digo que hagas la predicación de 1 hora. Ahí cuando en la oración podés dar un testimonio y hablar. Tiempo y fuera de tiempo, cuando parece conveniente y aun cuando no. También predicamos la palabra. Ahora bien, nuestro mensaje sabemos que va a ser rechazado con frecuencia, es lo normal. El énfasis en esta sociedad está en el entretenimiento, en una actitud de poco respeto a la autoridad y sobre todo a la autoridad de la Biblia. Hay una mentalidad crítica, pero crítica para justificar el pecado, crítica de rebeldía. ¿No? Tiene que ver con esto, hay poco respeto a la autoridad, hay una orientación psicológica que busca victimizar a las personas. Entonces va a ser lógico ese rechazo, porque todo eso responde a la carne, que esa carne no responde a los estímulos divinos,
sino a los estímulos de la carne. Por eso en las iglesias muchas veces se busca el entretenimiento y después se llegan a la iglesia y dicen, Dios está obrando acá. Me invitaron a predicar en una reunión de adolescentes y llamaron a los padres de los adolescentes, había un grupito ahí bastante grande. Y antes de la predicación hicieron juegos. No lo veo mal, los juegos sanos. Pero a la hora de la predicación, bueno, ahora va a predicar acá este muchacho, por los jóvenes. Este muchacho va a predicar pero no se hagan problema, 15 minutos, a lo sumo 20. ¿No? Como que jugamos una hora y media y ahora la predicación. Y es un poco que me enojé, pero no porque me enojé si voy a predicar cualquiera. Y digo, si jugaron una hora, mínimamente voy a predicar una hora, le digo. ¿Por qué es más importante? Casi como abriendo el paraguas, excusándose, pidiendo permiso. No se hagan problema, 15 minutos, 20 minutos va a predicar nada más. Bueno, esa persona que dijo eso ahora lo entendió, gracias al Señor. Y digo, no, y yo le dije así literalmente, cuando pase le digo, si jugaron una hora y voy a predicar 15 minutos, estamos en el horno, le digo. No le estamos dando la importancia que le tenemos que dar a la palabra del Señor. Bueno, ahora la gente busca el entretenimiento, busca esas cosas, y cuando uno le va a predicar la palabra, como que casi esconder el mensaje, no, porque mejor, como dijo Spurgeon hace mucho tiempo, hace más de 100 años, va a llegar el momento en que vamos a reemplazar predicadores por payasos. Y ese tiempo llegó, y está. Y hay literalmente algunos que se visten de payaso para predicar, y hay otros que son payasos, aunque no se visten de payaso, porque no predican el evangelio y son showman. Y eso sí, se llena la iglesia y el Señor está obrando. No, en realidad están rechazando el verdadero mensaje. Y eso es lo que nos va a pasar cuando prediquemos el evangelio. El ser humano no responde a los estímulos divinos. ¿Pero qué vamos a hacer? Si vamos a ser rechazados, debemos cumplir igual el llamamiento. Podemos decirle al Señor cuando estemos allá arriba, ¿por qué no le predicaste? El Señor pregunta, ¿por qué no le predicaste a fulano, a mengano? No le prediqué porque no iba a aceptar. Bueno, pero el Señor le dice a Jeremías, por ejemplo en el 7:27 Jeremías, tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Y los llamarás y no te responderán. Y en Ezequiel al principio del libro, en el 2, capítulo 2, 4 y 5, dice, yo pues te envío a los hijos de Israel, ¿no? De duro rostro y empedernido corazón. Y que no le iban a escuchar. Y en el 3:7 de Ezequiel dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y en el 33:30 lo mismo, pero dice que tiene que hablar igual. Para que sepa que hay palabra de Dios, que hay Dios en Israel, aunque se burlan, que se mofen. Le dicen en el 33 de Ezequiel, 30 al 32, vas a predicar igual. No tenemos excusa, se convierta o no se convierta, el Señor es el que hace la obra, estamos bajo un deber de un llamamiento, y ese llamamiento de predicar la palabra es para todos. Algunos lo harán desde un púlpito, otros de abajo, pero es para todos, de predicar la palabra, y nadie tiene la excusa. Hay un encargo que va más allá de uno, que es el llamado del Señor. Así que en primer lugar hay un mandato que Él tiene que cumplir. Estamos en el punto que es la responsabilidad más allá de uno, un mandato que cumplir. Pero también, en segundo lugar, a Timoteo se le ha dado una encomienda que cumplir. No solo un mandato, sino que dentro de ese mandato hay una encomienda que cumplir. Vayamos por favor de nuevo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ahí en el 18, este mandamiento, dijo Timoteo, te encargo. Te encargo. Ahí es la palabra clave. Es una encomienda. Esa palabra, encargo, para tipsemi, se refiere a entregar algo de valor. Se usa, entre otras cosas, para referirse a poner un depósito en el banco. Le estoy dando algo de valor, te estoy dando un depósito. De hecho, en otro lugar se usa una palabra, Pablo utiliza una palabra parecida a esta, que viene de la misma raíz, o más bien este encargo viene de esa raíz, y él dice el depósito. Aquí había que guardarlo diligentemente. Por ejemplo, en el 6:20, ya que estamos en Timoteo, en el 6:20 también, 6:20, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, y usa la misma palabra. Guarda lo que te he encomendado. Y ahí nomás al lado, según Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. La misma palabra.
Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es un encargo, es un depósito, es una encomienda que se da, que hay que pasarlo de generación a generación, la palabra del Señor, la sana doctrina. Ese es el depósito, es algo realmente valioso, es la verdad de Dios. Ese es el depósito del que habla, guarda, dice en 2 Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito, y ahí usa la misma palabra, o una palabra mejor dicho, de donde deriva encargo. Depósito, encargo. Deriva la misma palabra en griego, encargo. Esto es, se le está confiando algo, se le está encargando algo, y fielmente tenemos que pasarlo de generación en generación, como una posta, como esas postas de correos, donde uno iba llevando algo y dejaba ahí, y de ahí se llevan para la otra posta, y se va pasando de generación en generación. Y si hoy la iglesia realmente no está predicando bien porque en algún lugar, en un momento se perdió. Se estaba predicando fielmente el Evangelio y de repente o no se lo pasó bien la posta o la otra persona no lo agarró. Y en un momento hay iglesias que empezaron bien. ¿Se acuerdan de esa foto de 3 momentos, de varios momentos que hay una iglesia antigua ahí en Inglaterra, si no me equivoco es Inglaterra, con un cartel "Nosotros predicamos a Cristo"? A Cristo crucificado, no me acuerdo si era todo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Después se empezó a estar dejada esa iglesia y empezaron a crecer los arbustos, y ese arbusto empezó a tapar la leyenda, el encabezado. Y después nosotros predicamos a Cristo, primero a Cristo crucificado, después predicamos a Cristo. Después empezó a crecer más el arbusto y empezó a tapar el cartel, nosotros predicamos. Y por último, simplemente quedó nosotros. Se perdió. Pero ese cartel estaba en realidad reflejando lo que estaba pasando en la iglesia. Ahora estamos nosotros en el centro. Nos predicamos a nosotros lo que nosotros queremos, lo que nos gusta. Se perdió. En un momento ese depósito, ese encargo se perdió. Acá hay un encargo, la palabra de Dios fielmente, que guardarlo y pasárselo a otros, como se lo dice a Timoteo también en 2 Timoteo 2:2. Y a Pablo mismo se le había confiado tal depósito, como en el 1:11, ahí que estamos al lado, en el 1:11, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Que a mí se me ha encomendado, y él se lo encomienda ahora a Timoteo, y Timoteo se lo tiene que encomendar a otros, y tiene que ser ese valioso tesoro que es el glorioso evangelio. No otra palabra, no otra doctrina, no otra doctrina. Ese mismo depósito de la verdad se nos ha traspasado a nosotros a través de los siglos. Hay una continuidad en la verdadera iglesia. Y cuando algo está mal y vemos que está desviando, entonces de ahí, si no se arreglan las cosas, salimos de ese lugar para seguir predicando fielmente la palabra. Fielmente. Nosotros debemos preservarlo y traspasarlo intacto a nuevas generaciones. La verdad de la verdad de Dios, el evangelio, la palabra del Señor tal cual, no con entretenimiento, no buscando estrategias para atraer a la carne, después hay que mantenerla con más carne. Y usaste una estrategia para traer, se llenó la iglesia porque, no sé, estamos haciendo, poniendo carteles, vení a buscar tu milagro, empezamos a hacer otras cosas, y solamente juegos, pero no le digas nada del pecado. Ponemos una urna y vení, poné tu petición que oramos, pero no le predicamos el evangelio, y la gente dice, me gusta, ahí no me predican del pecado, nada, me voy a quedar. Primero que ya estamos mal ahí, pero después si vinieron por métodos carnales, ¿cómo va a ser la manera de mantenerlos? Con métodos carnales. Y siempre con esos proyectos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y lo que va a pasar es que tenemos una congregación y los pastores, los ancianos, que se examinen también si son salvos o no. Pero tenemos una congregación que no es salva porque no se le predicó el evangelio. Porque no se le predicó la verdad. En tercer lugar, primero dijimos, en primer lugar hay un mandamiento que se le da, una responsabilidad fuera de uno, porque se le dio eso. El llamado fuera uno, él tiene una responsabilidad de obedecer, pero el llamado vino externo a él. En primer lugar, entonces, el mandamiento. En segundo lugar, la encomienda. Ahora, en tercer lugar, Timoteo tiene una confirmación. Vamos a seguir leyendo en 1 Timoteo 1:18, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
ese llamamiento fue confirmado. Recuerden, los profetas en la época del Nuevo Testamento hablaron de la revelación de la voluntad de Dios para la iglesia primitiva, como ya lo explicamos en otras ocasiones. Recuerden que el don de profecía es el don de proclamación. La palabra en griega es proclamar, hablar en nombre de. ¿Sí? Hoy en día, ya lo explicamos con versículos, con todo, pero simplemente para una aclaración, el don de profecía está porque cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que se proclama, se está profetizando. Lo que no está es el oficio de profeta. Por lo tanto, nadie hoy está hablando directamente fuera de la palabra de Dios, que Dios me dijo. No, dijimos eso no. No está hablando conforme a la fe, no está hablando conforme a la palabra de Dios, como tiene que hacerlo, como dije en Romanos, cada uno tiene que administrarlo conforme a la fe. Cuando dice la medida de la fe, está hablando en realidad de la fe como doctrina. Conforme a la palabra tiene que hablarlo, no fuera de la palabra. No es algo subjetivo, es algo objetivo que está en la palabra del Señor. Pero en este momento todavía estaba vigente el oficio de profeta y hacemos esta aclaración para diferenciar los maestros y predicadores en la actualidad de los profetas, los diferenciamos. En el Nuevo Testamento a veces recibían una revelación directa de esos profetas, pero la doctrina, no recibían los profetas una revelación de doctrina, sino más bien para asuntos prácticos en el momento. Ustedes recuerdan ahí en Hechos 21, 10 y 11, cuando Pablo va a partir para Jerusalén y aparece Agabo, un profeta, que agarra el cinto de Pablo y se lo ata en las manos, en los pies, así como estoy atado yo, le va a pasar al que tiene este cinto. La doctrina era introducida solo por los apóstoles, como dice en Hechos al principio 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina por apóstoles, y había cosas prácticas en el Nuevo Testamento que eran por los profetas, esos dos ministerios, como lo sabemos por Efesios, por la carta a los Efesios 2:20, que ya fueron los cimientos, edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo. Ya fue una primera etapa de poner cimientos, ya lo tenemos acá. No juguemos con esas cosas, no empezamos a buscar cosas que la Biblia no nos manda que busquemos. Ahora, entonces, por eso, si bien a Timoteo y muchos ven esto, agarran y dicen, bueno, a él por profecía se le confirmó. Vamos a buscar profecías. A ver, acá en este mismo libro no se nos manda a hacer eso. De hecho, se nos dice cómo se tiene que confirmar el llamamiento y cómo es. En el 3.1, que lo vamos a ver más adelante, habla que comienza con un deseo interno, el que desea obispado, buena cosa desea. Es un deseo interno de servir. No un deseo de tenemos un modelo de pastor, que todos le sirven, que se glorifica, que se exalta, y uno dice, yo quiero ser pastor. No, vos tenés un ejemplo malo, y que entonces eso no es. No es el título que uno desea, no es la posición que uno desea, es el trabajo. Es el trabajo. Si tenés ese deseo, tiene que ser confirmado por la iglesia. ¿Cómo es necesario que sea irreprensible, una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no neófito, todo? La iglesia lo va a confirmar. Entonces, en esta misma epístola se nos dice que esa no es la manera. Eso fue en su momento para Timoteo, que se le dio por medio de profecía, se le confirmó el llamamiento, hay una confirmación. Hoy se confirma por medio de la iglesia. La misma epístola lo dice, lo hace y nos manda a hacer eso. En ningún lado dice, busquen profecías para ver si tenés el llamado o no tenés el llamado. No. Lo que tienen que hacer es, ¿deseas obispado? Buena cosa deseas. Bueno, ahora es necesario esto, esto y esto. Si calificás, la iglesia misma lo va a reconocer. Lo está diciendo el mismo libro, esto. Lo que tenemos que hacer. Lo que pasó con Timoteo no se nos manda a hacer a nosotros. Yo sé que a la gente que le gusta mucho lo místico, porque no le gusta mucho la palabra de Dios. Entonces yo prefiero antes estudiar la Biblia y leerla y hacer lo que dice la Biblia. Yo quiero que me hable en sueño el Señor y me la paso durmiendo. Quiero que el Señor venga en una revelación a lo alto, y así no funcionan las cosas hoy. Formá la mente de Cristo y vaya formando, dependiendo del Espíritu Santo, la mente de Cristo, y vas a tomar decisiones correctas. Eso es lo que ora Pablo en sus oraciones, ya sea a los colosenses, a los filipenses. Esto pide oración.
que vuestro amor y conocimiento abunde más, vuestro amor abunde más y más en conocimiento, en todo conocimiento y ciencia, para que aprobéis lo que es mejor, para que tomen buenas decisiones, que glorifiquen a Cristo, que dé frutos. Tenés que ir formando la mente de Cristo. No, yo no quiero el carácter de Cristo, no quiero formar la mente de Cristo, solo quiero que venga un ángel y me diga qué tengo que hacer, dónde me tengo que congregar, qué trabajo tengo que agarrar, qué tengo que hacer. No. El Señor dice, no, yo quiero que formes la mente, que se vaya formando la mente de Cristo y a partir de ahí vas a tomar buenas decisiones. Vas a tomar la decisión correcta dónde congregarte, vas a tomar la decisión correcta dónde trabajar, con quién me casaré. Todo eso formando la mente de Cristo. Así que ahora es otra forma. Nunca se nos mandan las epístolas, busquen esas cosas para tomar una decisión. Hay que orar para tomar una decisión, ¿sí? Justamente eso es lo que Pablo ora, por ejemplo, por los filipenses, para que ellos crezcan en amor, en ciencia y conocimiento, para que aprueben lo que es mejor. Así que la regla, el estándar para hoy, para el llamado al ministerio, surge del interior mediante un anhelo, palabra fiel. Si algún anhela obispado, buena cosa desea. ¿No? Ahí en 3.1 acá de 1 Timoteo. Así que no es por una revelación, no es un llamado espectacular. Y la iglesia confirma ese deseo. La iglesia, al observar la vida, el servicio de esa persona, puede confirmar, ver si califica, si cumple con los requisitos de la palabra de Dios. Entonces es llamado al ministerio. Un comentarista dice, esta confirmación por la iglesia nos debe mantener en la lucha, aun cuando el combate arrecie, ya sea comisionado por Dios mediante revelación divina o como ahora, por la confirmación del pueblo de Dios. Un líder no puede claudicar. Justamente el Señor te lo va a confirmar. Un deseo interno verdadero, que no lo vas a poder callar, que no lo vas a poder retener. Examina tu corazón, si es un deseo de hacerte ver, si es un deseo de ocupar un puesto, no, eso no. Es un deseo de servir realmente por amor a Dios. Y la iglesia lo va a confirmar. Y eso justamente son cosas que nos van a mantener. Pero en cualquiera del don que Dios te haya dado, no solo como decimos de ser un anciano, como en el caso de Timoteo, ahí no hay que claudicar. Va a estar el llamamiento, el deseo interno, va a estar la iglesia dándose cuenta, y vas a poder desplegar tus dones en el servicio a Dios, y no hay que claudicar teniendo en cuenta que ese llamamiento lo da Dios. ¿Cómo? Él te da el don. Él te da el don de manera, dijimos, soberana. Hay que descubrirlo. Vas a empezar a ver eso que vos querés hacer realmente en el Señor, viendo tu corazón, y la iglesia lo va a confirmar. Así que el llamado de Dios alentó a Timoteo y alienta a todos los demás predicadores. ¿A qué? A militar en la buena milicia, como se lo dice acá. Militar la buena milicia. Esa palabra buena viene del término griego kalos, que significa bueno, noble, excelente y virtuoso. ¿Hay otra batalla? ¿Hay algo más importante que esto? Como decía un predicador, si el Señor te llamó a predicar, no te rebajes por el camino a ser rey. No te rebajes en el camino a ser rey. El Señor te mandó a predicar, no hay algo mayor. No, pero ahora tengo algo más, quiero ser rey. Recuerdo de un pastor acá cercano, una iglesia cercana, que tiene una radio importante, que dice que está la presencia del Señor ahí, pero no creo. Otra persona dice que Dios le había llamado a ser intendente en su momento. Y después perdió como la guerra en las elecciones. Y entonces yo hablaba con una persona que se congregaba ahí y le decía, pero Dios no lo llamó nada a eso primero. Aparte, si él está pastoreando ahí, ¿qué otra cosa más importante? No, él tiene que algo mayor ahora. Tiene todas las cosas fuera de lugar. No entiende, tiene los conceptos fuera de lugar. Ahora, él piensa que ser intendente es más que ser... No se trata de ser más o menos, pero la tarea estoy hablando, el trabajo. El trabajo. Hay un deber con Dios y con la iglesia de Jesucristo, dice un comentarista, de motivar al predicador asediado. Y el conocer que esta es la más noble guerra de todo el universo. ¿Qué otra cosa mejor hay por la que vivir y morir que la gran guerra entre Dios y Satanás? Una guerra por el alma de hombres y mujeres y la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa puede ser más importante? No, ahora yo me quiero postular para presidente, es algo más importante. Yo quiero ayudar a la gente y voy a sacar una moneda poderosa porque nuestra moneda es malísima. O voy a dolarizar, no sé, y la gente va a estar bien.
Y la gente con tu dolarización, y la gente con tu buena moneda, y la gente se va a ir al infierno si no le predican el evangelio. Y no va a servir de nada. Y ahora en los países que nosotros tenemos como modelo, entonces la mayoría de las personas se está yendo al infierno. Acá lo importante es, esta es la guerra, esta es la batalla que hay que librar. Esto es de lo que hay que tener conciencia. Ustedes habrán escuchado del gran reformador escocés, John Knox, Juan Knox. No, es una persona que en su momento estaba enseñando en un grupo pequeño, un grupo privado, enseñaba las escrituras, pero así como un estudio bíblico, algunas personas, un grupo cerrado, digamos, no era abierto a todo en público, pero muchas personas empezaron a acudir ahí a la predicación. Él tenía un mensaje que dar, tenía el don de la predicación, estaba predicando bien. Así que lo llamaron de la iglesia y le dijeron, queremos que prediques públicamente, el Señor te está llamando a eso. Dice, no, yo no lo voy a hacer, dice primero Knox. Yo no voy a ir donde Dios no me llamó. Pero la iglesia vio que él tenía el don, que no quería predicar en público, ser un predicador en público, y se juntaron varios de los líderes de la iglesia, dijeron, lo vamos a llamar en público a él. ¿Sí? Así que hablaron con el predicador, John Rush, que estaba predicando, y ese día predicó y dijo esto. Mientras predicaba, el predicador John Rush se dirigió sus palabras a Juan Knox, diciéndole, hermano, no debe ofenderse, a pesar de que le hablo a usted, como si le estaríamos hablando a alguien acá, ¿no? Directamente, delante de todos. No debe ofenderse aunque le esté hablando a usted lo que tengo encargado, incluso de todos los que están aquí presentes, y que es lo siguiente: en el nombre de Dios y de su Hijo Jesucristo, y en el nombre de estos que en este momento lo llaman por mi boca, le encargo que no rechace esta santa vocación, sino que tome la responsabilidad de la predicación, aun cuando usted parece evitar la desaprobación de Dios. Y deseo que Él multiplique su gracia en usted. Y al final, esto lo comenta William Barclay, y al final les dijo a los que estaban presentes, el predicador, ¿no fue este el encargo que me dieron? ¿Y no aprueban ustedes esta vocación? Y ellos respondieron, sí, fue ese y lo aprobamos. Por lo tanto, el comentarista Juan Barclay sigue, dice, Juan se echó a llorar y se fue a su cuarto. Su semblante y su conducta a partir de ese momento y hasta el día que tuvo que hacer su presentación en un lugar público de predicación, expresó su aflicción y preocupación de su corazón, porque nadie vio ninguna señal de regocijo en él en ese momento. Ni siquiera tuvo el placer de acompañar a ningún hombre durante muchos años. O sea, estuvo solo y, digamos, él no es que deje predicar y la persona, ahora voy a salir a decir a mi familia, a todo el mundo, tengo que predicar, ahora voy a predicar públicamente, soy el predicador, todos me pidieron que predique. Él veía la aflicción y tal vez por eso estaba rehusando, era más cómodo predicar en un grupo más pequeño. Él estaba rehusando porque él entendía que era una carga, que era una lucha, que era un peso, que era una carga realmente el predicar la palabra de Dios. Y aunque después salía gozoso siempre, como dice la palabra, el hecho de llevarlo en un momento es una carga. Esto es como el librito del ángel que se lo da a Juan, ¿no? Que por un lado es dulce por afuera y amargo por dentro. Muchas veces cuando predicamos la palabra de Dios tenemos que hablar fuerte, tenemos que hablar duro. Entonces estamos también agonizando al hacerlo. Hermano, volvete al Señor, te está yendo bueno, si sos hermano no te está yendo al infierno, pero está destruyendo tu vida acá en esta tierra, va a haber consecuencias. Y amigo, volvete al Señor, te está yendo al infierno realmente. Y si no viene al Señor, vos te quedás mal. Sabes que se está yendo al infierno. Es un peso realmente predicar. Y Juan Knox no quería responder al llamado. Él fue escogido, pero tuvo que hacerlo, ya que era una elección de Dios. Era más allá de uno mismo, como en el punto que estamos. Más allá de él mismo. Era una elección de Dios. Y años más tarde, cuando Juan Knox partió de este mundo a la presencia del Señor, el regente ahí de Escocia, William Morton, el regente que estaba ocupando el lugar de hasta que la reina creciera, como el gobernador de toda Escocia, pronunció su famoso discurso junto a la tumba de Juan Knox. Y dijo esto: en respecto a que llevó el mensaje de Dios, a quien debe dar cuenta por esto mismo él, a pesar de que fue una criatura débil e indigna y un hombre temeroso, no tuvo temor al rostro de los hombres. Sí, al de Dios, por eso predicó.
No se achicó ante los hombres, ¿no? Cuando uno predica no es nerviosismo de, como decía un pastor, no es nerviosismo de actuación. Sí, tenés que estar temblando, porque estás predicando de parte de Dios y delante de Dios. Y Él es el que juzga, y Él es el que está viendo, así que está citando la palabra del Señor, está hablando del Señor, y si está diciendo algo que no es como que le estás haciendo decir a Dios algo que Él no dijo. Pero Él no tuvo miedo a los hombres, Knox, a pesar de muchas, como toda persona humana, muchas debilidades, muchas carencias. Ahora, el conocimiento de haber sido llamado por Dios le dio valor, tanto a Timoteo como a Knox, más acá. Y tiene que dar valor a cada uno. Y debemos aceptar la responsabilidad de cumplir el ministerio que se nos da. Recuerden el encabezado, el punto. La responsabilidad más allá de sí mismo, de uno mismo. El deber que tenemos de haber sido llamados por Dios. Así que Timoteo y nosotros también tenemos que obedecer un mandamiento. Tenemos una encomienda y hay un llamado también con una confirmación. Y va a haber esa confirmación. Si el Señor te llamó, a lo que Él te llamó va a haber una confirmación. Pero ahora, y más corto, vamos a ver la responsabilidad dentro de uno mismo. Recién vimos algo fuera. Es un llamado de Dios externo a uno. Ahora, ¿cómo este punto responde cómo vamos a cumplir ese deber, esa responsabilidad que se nos dio? ¿De qué manera? ¿Qué se nos exige acá? ¿Qué Pablo le está exigiendo a Timoteo al principio del 19? Él tiene que pelear la buena milicia como cada cristiano. ¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Estas dos cosas, estos dos elementos, fe y buena conciencia, vemos en la epístola que se vinculan varias veces, que se asocian varias veces. Por ejemplo, ahí que estamos en el 1.5, capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De nuevo vemos amor y fe, ¿no? Y fe y buena conciencia, conciencia y fe, buena conciencia y fe. Y también lo vemos en el 3.9, ahí a la vuelta nomás. En el 3.9, que guarden el misterio de la fe con la limpia conciencia. ¿Sí? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia en varias oportunidades. ¿A qué se refiere ahora con la fe? Uno diría, bueno, creer, tener confianza. En este caso, y lo dijimos varias veces, fe como por ejemplo en Judas 1, en Judas 1.3, fe se está refiriendo a la palabra, al evangelio. Cuando dice que tenemos que contender ardientemente por la fe que una vez dada, no está hablando particularmente de la fe que Dios pone en cada uno, una vez dada a los santos. Cuando dice que los sacerdotes obedecían a la fe, ¿qué está refiriendo? A la palabra de Dios, al evangelio. Entonces, acá se está haciendo una referencia a la fe cristiana, pero como sinónimo del evangelio, alude a la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios. Entonces, manteniendo la fe significa sostenerse firmemente en esa verdad revelada, agarrarse de la verdad de Dios. De la verdad de Dios. En un sentido más específico, la primera responsabilidad de Timoteo con el Señor era permanecer fiel al objetivo de las Escrituras reveladas. Se le demanda, como dice en 1 Corintios, a los siervos, y todos somos siervos, que tenemos que administrar bien, bien que los misterios, que es el Evangelio, no otra cosa. ¿Qué se pide del siervo? ¿Qué se pide de los hermanos? ¿Qué se pide de los predicadores? Que sean populares. No. Que tengan mucha imaginación para atraer personas. Que tengan estrategias. No. Que administren bien los misterios. Que sean mayordomos de los misterios. Hay que agarrarse de la palabra de Dios. Mantener la fe, mantenete en la palabra de Dios. En las Escrituras reveladas. No vayas más allá de donde va la palabra de Dios. De esto se trata. Y hay una diferencia marcada en esto con los que sí se apartaron de la fe. Por ejemplo, en el 1.6,
Ahí está hablando de la fe no fingida en el 5 al final, y en el 6 dice, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Los que estaban enseñando mal se apartaron de la palabra de Dios, se apartaron de la escritura revelada, se apartaron de la fe, de la sana doctrina. ¿Sí? También en el 6:10, ya que estamos ahí en Timoteo, no hay que ir a otro libro, el 6:10, pasaje conocido, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de qué? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Así que esto, mantenerse en la fe, es un contraste con lo que estaba pasando ahí, en Éfeso, de estas personas que se extraviaron de la fe. Y ahí en el 6:21, no les dije que nos quedemos un ratito ahí, pero en el 6:21, la cual profesando algunos se desviaron de la fe de nuevo, al final de la carta. Se desviaron de la fe. Entonces vemos que Pablo está haciendo este énfasis de que esta batalla, esta buena batalla, esta excelente batalla, hay que pelearla, hay que militar, manteniendo la fe, agarrándose de la palabra, porque lo que estaba pasando acá, que muchos se habían extraviado, algunos por el dinero, como en el 6:10, y otros por otras cosas, enseñando mal, por amor a la reputación, por amor a queriendo ser doctores de la ley, que lo llamen así, llámeme licenciado, llámame apóstol. Y por otras cosas se desviaron de la fe. Eso es lo que está pasando. Ahora, Timoteo debía permanecer firmemente dedicado a la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso puntualmente? Tenemos que desglosar esta idea de mantenerse en la fe. Debía guardar, como no lo vamos a ver, pero como lo dice en el 6:20, guardar. Debía nutrirse de la palabra, como en el 4:6 acá también. Y debía predicarla, como se dice en el 4:13 y 2 Timoteo 4:2, que predique tiempo y fuera de tiempo. Entonces hay que guardar la palabra, nutrirse de la palabra y predicar la palabra. Esto va con ese orden. Si no guardo la palabra, no me nutro de la palabra, lo que voy a predicar va a ser cualquier cosa menos la palabra. Y esta gente estaba predicando, pero no predicaba la palabra porque no guardaba ni se nutría de la palabra. Pero también, por así decirlo, el otro elemento es la buena conciencia. Mantenete en la palabra del Señor. Y ahora también, el resultado, justamente una buena conciencia, es una vida pura que va creciendo en santidad. Al igual que Pablo, como dice en Hechos 24:16, que él mantenía una conciencia pura, Timoteo debía mantener limpia la conciencia. Y lo dijimos, pero rápidamente lo explico. ¿Qué es la conciencia? Porque para entender que es una buena conciencia, debo entender que la conciencia, y como dijimos muchas veces, la conciencia es un sistema de alarma que Dios ha dado a la mente de cada ser humano, ¿no? Que justamente nos va indicando ante una conducta determinada. Es como, dijimos, una ventana, una claraboya, conciencia sucia, no deja entrar luz, conciencia limpia sí, un sistema de alarma, y aún lo tienen los no cristianos, los inconversos, que puede tanto acusarte como defenderte. Por ejemplo, en Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por supuesto que el inconverso, el no creyente, generalmente puede, y pasa muy seguido y cada vez más, cauterizar esa conciencia. Entonces ya eso que le estaba diciendo que estaba mal, aunque no conocía la ley de Dios, aunque no se le predicó el Evangelio, sentía por ese pecado un remordimiento, pero que trata de reprimir la conciencia y empezar a justificar. Por eso ahora vamos a ver gente que antes se sentía mal, y está bien que se sienta mal por hacer ciertas inmoralidades, ahora lo justifican. Ahora, en el caso del cristiano, el Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia. Trabaja. Cuando hay un buen comportamiento, produce sentimiento de bienestar, paz, contentamiento y calma. Cuando el comportamiento es malo, la conciencia activa la culpabilidad, la vergüenza, el remordimiento, el temor, la duda, la inseguridad, la desesperación. O sea que la conciencia tiene como propósito advertir a la persona
del hecho que está pecando. Así como la enfermedad se manifiesta con síntomas, ¿no?, que te indica que estás enfermo, o la conciencia también es un síntoma, algo te va indicando algo que estás haciendo mal. Y como dice un comentarista, qué bendición es tener este tipo de advertencia. Es para el alma como el dolor es para el cuerpo. El dolor advierte que algo amenaza el bienestar del cuerpo. La culpabilidad advierte que algo amenaza el bienestar del alma. O sea, Dios usa esa culpabilidad, pero es la conciencia para llevarte al arrepentimiento, a Cristo, para dejar de hacer eso. Así que la conciencia está ahí, te puede tanto acusar, y qué bueno que esté funcionando el sistema de alarmas, ¿no? Y no como hoy en el inconverso que se está cauterizando. Siempre pongo el ejemplo de, ustedes saben, de la campana con algodones. Hizo algo malo, una persona hizo algo malo y le sonó la campana. Pero lo empezó a hacer reiteradamente, y al final parece que adentro se pusieron algodones. Y ya como que no suena la campana. Ya lo hace normalmente y reprime todo conocimiento de Dios, toda palabra de Dios y toda conciencia. Y quieren reprimir para poder hacer lo malo sin sentirse culpables. Lo que está pasando hoy con ideología de género y con tantas cosas que se están enseñando, que aún las leyes acompañan eso, y encima el que está en contra de eso es el malo, es el inmoral, es el antiderecho. Pablo siempre estaba deseoso de tener una conciencia limpia, pura y buena. Segunda de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y muchos más con vosotros. Estoy tranquilo realmente. Está diciendo, porque nos conducimos de esta manera, según la palabra de Dios, no para gloriarme, nada, pero no para agrandarme, pero es el testimonio de nuestra conciencia. Por supuesto que si es un creyente, la conciencia va a estar guiada por el Espíritu Santo, por la palabra del Señor, ¿sí? Así que, y por supuesto Pablo deseaba lo mismo para Timoteo. Y Pablo exigía esto en su encargo, que era la santidad. ¿Por qué? ¿Vieron que van juntos? La palabra, la doctrina, la fe en este caso, va junto con la moralidad, con una vida de santidad, mejor dicho, más que la moralidad va a estar incluida en la santidad, pero no moralismo, que es distinto, pero no nos vamos a entrar en este tema, pero va acompañada. No puede ser que una persona que esté predicando sanamente y está viviendo en inmoralidad o está haciendo cosas que Dios no quiere, o viceversa. Ahora, como alguien dijo, el error teológico tiene sus raíces en lo moral y no en el terreno intelectual. ¿Y cómo vemos? Esto se ve claramente en las Escrituras y lo vemos constantemente. Cuando una persona quiere hacer lo malo, va a tratar de justificarlo. Y es un predicador, va a tratar de justificarlo con la palabra. Entonces, esa inmoralidad, mejor dicho, te llevó al error teológico. Un caso que lo conté muchas veces, pero es un caso de los casos, un caso extremo. Un predicador, un falso predicador, que dejó a su esposa y se fue a vivir con otra mujer. ¿Cuál era el argumento? Claro, y tuvo que cambiar la doctrina. No, en ninguna parte de las Escrituras Dios me manda a sufrir. Y mi esposa me hace sufrir, así que la dejo. O sea, el error teológico vino por un error por la inmoralidad. Tenía que justificar lo que estaba mal. Y ya, la Biblia, ¿viste? No. El Señor no me manda a sufrir. Que vemos que que cristianos sufren, en realidad, sufren penalidades. Pablo dice a Timoteo, todo lo contrario lo que está diciendo, además. Pero no, Dios no quiere que yo sufra, así que bueno, mi esposa me va a sufrir. Y así, cuando uno quiere justificar lo que está mal, entonces empieza a torcer. Por eso van de la mano. Para mantenernos bien en la palabra de Dios, hay que ir creciendo en santidad. Y para ir creciendo en santidad se retroalimenta. Hay que estar agarrado de la palabra del Señor. No se pueden divorciar. No pueden uno por un lado y otro por otro lado. Van juntos, y por eso Pablo, inspirado por el Señor, lo pone junto. ¿Cómo vamos a pelear esta pelea, esta guerra, la batalla de los siglos, la batalla por la gloria, está envuelta la gloria del Señor, las almas de las personas? Justamente con fe, con la palabra, con sana doctrina, y con qué más, con una conciencia limpia. Una conciencia limpia.
Así que la sana doctrina y la vida piadosa son dos torres, como dice un comentarista, dos torres gemelas que guardan la pureza de la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, de no caer en errores. Esto es muy importante. Muy importante cuando nosotros estamos viendo que alguien está haciendo cosas mal y queremos corregir, es que tengamos primero cuidado de nosotros mismos cuando predicamos. Uno puede centrarse mucho en el otro, en el error y que nosotros estamos todo bien. No, ten cuidado de vos, tenés cuidado de vos y la doctrina que predicás. Cuidado. Como dice también a los Efesios, pero un tiempo antes que Pablo cayera preso ahí en Mileto, y le dice también que de ustedes mismos van a salir, de dentro de ustedes, van a entrar desde afuera, pero también de ustedes mismos saldrán gente que va a predicar mal. Y esto pasa, entonces hay que tener cuidado. Pero ¿cómo vamos a pelear esta batalla? Manteniendo la fe, firmes en la palabra de Dios y con una buena conciencia. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Realmente tu palabra, Señor, atraviesa hasta lo más profundo de nuestras vidas, nuestro ser. Saca a luz lo que está mal, nos corrige, nos alienta, nos exhorta. Gracias por tu palabra, gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias por las Escrituras, que fue exhalada por vos, Señor. Gracias. Y nos llega a nosotros. Te agradecemos, Señor. Y así como ese encargo que se le dio a Timoteo, sabemos que como iglesia tenemos este encargo de pelear la buena milicia, la excelente milicia. No hay otra cosa más importante. Está envuelta en nuestras vidas tu gloria. Somos portadores de tu gloria, porque tu Espíritu habita en nosotros, porque hemos nacido de nuevo y tenemos que reflejar tu gloria y predicar tu palabra. Es un encargo que se nos dio y que no podemos rehuir a eso, que no podemos hacer la vista gorda, que no podemos mirar para otro lado. Se nos impone necesidad, obligación. Obligación, Señor. Te agradecemos porque esto es así. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en cada momento, cuando queremos flaquear por diferentes situaciones de la vida. Y que siempre mantengamos la mirada en tu Hijo amado, en tu palabra, manteniendo la fe, manteniendo la sana doctrina y una conciencia limpia para con vos y para con las personas también, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Y una vez más, Señor, no puedo dejar de pedirte por esas personas, Señor, que hoy consideraron que era mejor otra cosa, más importante. Que no están mirando tal vez con los ojos de la fe y con los ojos celestiales y la esperanza celestial. Tal vez algunos reconocemos que realmente no pudieron venir, pero hay otros que sí y consideraron que otra cosa era más deleitosa, más importante. Que están en cualquier otra cosa, Señor, y que no te tienen en primer lugar. Y eso nos desespera realmente, Señor. Nos urge y clamamos, Señor, vamos a la fuente, algo que puede convencer de pecado, de juicio, que puede salvar. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo soplando, convenciendo de pecado. Rogamos, Señor, por cada persona que pasó por aquí y hoy no está. Y tal vez está como si nada, sin ningún temor. Pedimos que sea tu Espíritu Santo trabajando en esas vidas. Para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.